Un ejercicio interesante como para mejorar la línea y soltar la mano es dibujar en la vía pública o en un bar o en cualquier lado fuera de nuestro espacio habitual, fuera de nuestro taller o de nuestro estudio, donde haya movimiento o de vehículos o de gente, y tratar de representar lo que vemos. Implica que tengamos que dibujar más rápido. Nos obliga a captar lo que estamos viendo, la esencia de lo que estamos viendo, a sintetizarlo, a resumirlo, para tirar las primeras líneas que conformen la proporción y la posición de cada elemento, para después comenzar a detallar de a poco. Acá estoy en un bar después de consumir, de tomar un café, de comer algo, estoy acompañado. Por suerte, bueno, ella está con el celular, está contestando mensajes, por lo tanto está bastante quieta, sabe que la voy a dibujar, pero aún así, bueno, le pedí que actuara normalmente, que hiciese lo que tuviese que hacer, sin posar, sin quedarse quieta. Miro un poco el entorno. La idea es en un principio dibujarla solamente a ella, una especie de retrato con muy pocos elementos alrededor, dibujar un primer plano de su figura y después en una segunda instancia posiblemente la dibuje con todo el entorno del bar. Este es el cuaderno que suelo utilizar con tapa negra, son cuadernos normales de bocetos. Cuando suelo salir a dibujar afuera o en este caso en un bar, no solamente dibujo lo que veo, muchas veces dibujo cosas de mi imaginación o copio de una revista o de otros lugares. En este caso, bueno, voy a representar lo que estoy viendo, lo que tengo delante. Voy a dibujar con una lapicera, voy a dibujar con tinta directamente. Arranco como siempre con líneas muy sutiles, muy suaves a pesar de ser tinta. Simplemente comienzo a plasmar las líneas básicas de las formas, de la posición de los elementos. En este caso la figura de la persona que tengo adelante. Trato de realizarlo rápidamente. Antes de que se mueva trato de captar una postura, una posición y eso memorizarlo. Y una vez que tengo las líneas básicas, que tengo la estructura y las proporciones, después por más que la figura se mueva, puedo comenzar a trabajar ciertos detalles, ya sea de mi imaginación o aún mirándola, y lo puedo ir resolviendo de a poco. Pero lo principal son las primeras líneas donde planteo las proporciones, las primeras proporciones y la primera postura, en este caso de la persona. La dificultad que tiene trabajar directamente con tinta es que si me equivoco, bueno, no lo puedo corregir. Línea que realizo, línea que queda. También el desafío se trata precisamente de eso, de dibujar con el riesgo de equivocarse y después tratar de que ese error me juegue a favor, o modificándolo o agregándole algo al lado, pero que de algo negativo, como puede ser un error, se transforme en algo positivo y me juegue a favor de la obra que estoy realizando, del dibujo que estoy haciendo. Una vez que tengo ubicada a la persona, que sería la parte principal de mi dibujo, comienzo a prestar atención al entorno. En este caso, bueno, estoy adelante de una mesa donde hay tazas, hay platos, hay diferentes elementos que por supuesto están inmóviles, por lo tanto puedo dibujar tranquilo, me puedo tomar mi tiempo. En este caso ya puedo decidir cómo quiero que quede mi composición final, cuántos elementos quiero agregar, con qué detalle, qué cosas quiero que llamen la atención más o menos. Por supuesto, en este caso siempre alrededor de la figura. Ya es un proceso un poquito más tranquilo. Lo difícil de dibujar fuera de nuestro entorno o de dibujar personas que en muchos casos no saben que están siendo dibujadas es que se mueven. Así que lo primero es plantar la posición, las proporciones y la postura de esas figuras. Después todo gira en torno. Realizo algunas líneas de sombreado donde las necesito. Puedo trabajar el fondo o no, simplemente dejar el fondo blanco. Voy tirando líneas también de un modo un poco suelto. Llegado un momento trato de no pensarlo demasiado, de modo que la mano se suelte, porque el sentido de la práctica es ese, que la mano se suelte, que la línea se suelte. Es un ejercicio que convendría hacerlo todos los días. Es fabuloso en ese sentido. La mano se suelta muchísimo y la línea mejora muchísimo. Por más talento que uno tenga, bueno, hay que ejercitar la mano, hay que ejercitar la propia línea, el propio modo de trabajar. Ahora lo que estoy haciendo con otra lapicera que tiene una tinta un poquito más oscura, que marca un poco más, definiendo o resaltando algunas líneas, de modo de que la figura destaque por sobre el resto y lograr cierta sensación de luminosidad, de luces y sombras, de contraste. La luz viene desde la derecha de la calle, es luz natural. Bueno, entonces trato de remarcar las líneas que están a la izquierda de la obra, de modo que las líneas más suaves queden a la derecha, que van a ser las líneas más luminosas, y las más oscuras a la izquierda. Y de este modo voy trabajando un poco todo. Defino un poco lo que está en primer plano, pero sobre todo trabajo la figura.
Una vez que tengo las líneas prácticamente finalizadas, que decido que el trabajo está casi terminado, lo que hago con un poco de agua es diluir parte de la tinta en ciertos sectores. Lo ideal es hacerlo con pincel, pero bueno, en este caso, yendo a un bar yo no llevo demasiados elementos, llevo solamente las lapiceras y el cuaderno, por lo tanto lo hago con un dedo. Voy diluyendo la tinta en ciertos sectores y voy logrando ciertos valores intermedios, ciertos grises, y así voy dando la sensación de sombra. Ya la obra de este modo se va construyendo. Una segunda etapa del dibujo es, como comentaba antes, representar la figura, pero con todo el entorno. Podría trabajar la parte de la calle, la parte de la vía pública, pero me parece más interesante trabajar el interior del bar. Le doy una mirada, lo estudio durante un par de minutos, voy decidiendo qué cosas voy a representar y qué cosas no, qué cosas serán más detalladas y qué cosas menos detalladas. Observo las paredes, los estantes, el techo, la parte de la barra donde está el camarero, que el camarero sí se mueve demasiado, así que tengo que pensar en pocos segundos de qué modo lo voy a representar, si es que lo voy a representar. Hay también otra persona tomando un café que me quedaría ya en el rincón, prácticamente en un ángulo del dibujo, y comienzo a trabajar. Por supuesto, como antes, comienzo a trabajar la figura principal, la figura que quiero que se destaque. Comienzo otra vez con líneas muy suaves, pescando la proporción. Bueno, ella por suerte todavía sigue con el celular, así que está bastante quieta, lo que me permite trabajar con cierta tranquilidad. Voy plasmando la proporción, voy tirando las primeras líneas, voy tirando ciertos detalles, si me lo permite el tiempo, voy trabajando también lo que está en la mesa y comienzo después a trabajar lo que está detrás. Voy a pasar a lo que es la parte de la pared, todos los elementos, los estantes, los panes, y de esta manera lo voy trabajando de a poco. Primero con líneas básicas, con líneas muy sutiles, después de a poco, con tiempo, con paciencia, comienzo a detallar, dar cierto sombreado y voy realizando todo el entorno a la figura principal. Lo hago siempre sin buscar ningún realismo muy puntual, que se reconozca así que es un bar, que es un espacio donde, bueno, hay diferentes personas. Tengo tiempo para trabajarlo, es un lugar con muchos detalles, con mucha información visual y también tengo que ir decidiendo qué es lo importante o lo menos importante, qué es lo que quiero destacar y lo que quiero que pase más desapercibido. Hay cosas que voy a omitir, hay cosas que voy a detallar, hay cosas que voy a realizar muy sutilmente. Y de esta manera se va realizando toda la composición. Como con la primera ilustración, con un poco de agua, voy a diluir la tinta en ciertos sectores para trabajar el claroscuro, para trabajar ciertas sombras, ciertos grises y de este modo destacar lo que quiero destacar. Por supuesto en la figura principal, pero también en el entorno, de modo también que me favorezca a la composición y al equilibrio de toda la obra, de todo el dibujo. Realizando un análisis puntual de cada una de las ilustraciones, por más que sean ilustraciones bocetadas, ilustraciones rápidas como para soltar la línea y la mano, puedo realizar un análisis final, ya que a pesar de que es un trabajo rápido, siempre hay que prestar atención o por lo menos tratar de trabajarlo lo mejor posible, que la composición quede equilibrada, que los elementos representados sean reconocibles, si uno busca eso, que tenga cierta profundidad, cierto claroscuro. Son todas pequeñas cosas, pequeños detalles que no hay que dejar de lado por más que sea un trabajo lineal y muy rápido. En este caso, en la primera figura, es prácticamente un retrato clásico. La figura está centrada, hasta los brazos están en posición casi simétrica, está mirando hacia abajo, mirando el celular. Lo que hice fue trabajar sobre todo la línea de la figura y el claroscuro un poco de la figura, ya sea con líneas o con manchas cuando diluí la tinta con el agua. Se vislumbra un poco la parte del fondo, un sector lo trabajé un poquito más oscuro que otro, que sería la parte izquierda, la parte donde había más sombra, ya que la luz venía desde la derecha. Trabajé también un poco las tazas y los elementos que estaban sobre la mesa, pero eso de un modo un poco más sutil, un poco menos detallado que la figura principal, de modo que la mirada vaya directamente a la mirada principal de entrada. Pero bueno, es una composición totalmente clásica, simétrica, centrada, como si fuese un retrato. No hay demasiados secretos, fue bastante simple. En el caso de la segunda ilustración, ya la composición es más compleja, porque aparte de la figura principal estoy trabajando todo el entorno. La figura principal está del lado derecho, abajo,
está más trabajada que el resto, a nivel lineal, a nivel de claroscuro, tiene un poco más de detalle, se destaca un poco más. La idea es que la mirada del observador vaya en primer lugar hacia ese ángulo abajo a la derecha. Teniendo en cuenta la composición, puede llegar a ser una composición triangular, porque las diagonales, sobre todo el techo, nos llevan hacia el lado opuesto de la figura principal, donde están también las luces colgando, que también trabajé con un poco más de valor bajo, con un poco más de oscuridad, de modo que también se destaquen. Hay ciertos grises en las vigas del techo y en los estantes que también ayudan a que la mirada vaya hacia ese sector y después baje hacia el sector del camarero y de la barra y de la figura que está tomando un café debajo a la izquierda, que está apenas sugerida. Las líneas del techo y la línea de la barra a su vez también conducen hacia la figura principal. Hay cierto punto de fuga que se equilibran también con otras diagonales que producen el techo por sobre la figura principal, donde está la lámpara individual colgando. Por lo tanto, el juego de diagonales hacia un lado y hacia el otro, más los elementos detallados como pueden ser las lámparas del techo, el camarero, la figura principal, juegan a que la composición esté equilibrada y que la mirada del observador gire alrededor de toda la composición, de todo el dibujo, de toda la obra. Se nota también que la luz viene de la derecha, ya que dejé bastante luminosidad en ese sector y trabajé un poquito más con los grises el sector interno de lo que es el bar. Y como sucedió con el primer dibujo, aun siendo un boceto, siendo un dibujo rápido, un dibujo lineal, un dibujo que se hace en pocos minutos, también uno puede tener cuidado en la composición, en la profundidad, en el claroscuro, de modo de que la obra quede un poquito más rica. Y esto ha sido todo. De estos dibujos puedo hacer 4 o 5 en el par de horas que estoy en el bar sentado, después de tomar un café, me relajo, dibujo, suelto la mano. Es algo que me gusta hacer, es algo que me parece interesante, me parece muy útil. Creo que todo artista pictórico, a toda persona que le guste dibujar, debería hacerlo, ya sea en la casa o en la vía pública, en un bar, en la calle, no sé, esperando el colectivo, en un tren, viajando. En cualquier lugar uno puede tener un cuaderno, puede tener unas hojas de papel, un lápiz, una lapicera de tinta, como en este caso. Bueno, empezar a tirar líneas y plasmar lo que ve en pocos minutos, y lo interesante también, sobre todo, es representar cosas que se mueven, tratar de memorizar, de plasmar de entrada una postura, una posición, bueno, y después trabajarla con todo su entorno. Como siempre, se pueden suscribir, dar un like, dejar un comentario que será muy bienvenido, o dar clic en la campanita como para recibir el aviso de próximos videos. Les dejo un abrazo y será hasta la próxima.